¿Qué dice banda? Espero que estén excelentes. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y tenemos el unboxing de la NG8030. Miren el tamaño de esta caja del equipo de W Mark. Trae bastantes accesorios aquí dentro por la compra de este clipper. La verdad me llama bastante la atención, así que vamos a estar conociendo qué tenemos aquí dentro en esta herramienta. Y recuerden, lo voy a estar dejando el link de compra en la descripción y primer comentario fijado, mi gente. Así que vamos a realizar este unboxing del W Mark 8030. Vamos a iniciar hablando de las características de este clipper y la verdad es inevitable no poder ver que imita al clipper de la marca StarCraft, el Instinct. Pero vamos a ver si tenemos de repente especificaciones similares o es un equipo completamente distinto. Lo primero es que tenemos una cuchilla Vapor y la interna sería una cuchilla de cerámica. La cuchilla externa sería con revestimiento DLC. Tenemos 8 velocidades que van desde las 7000 hasta las 9000 revoluciones por minuto. Tenemos una batería de 2500 miliamperios que nos estaría dando 200 minutos de uso continuo y esa batería se estaría cargando en 2.5 horas. Tenemos una palanca de gradación de 5 posiciones. Vamos a revisar si tenemos los clips. No lo menciona aquí. Tenemos un juego de 6 guías o peines y tenemos dentro un cargador USB. Nos dice también que tenemos un set de cuchilla extra. Así que vamos a estar viendo esos accesorios al momento de abrir esta herramienta. Bien, mi gente, acompáñenme a realizar el unboxing. Voy a estar colocando la caja por aquí. Igual que su trimmer, tenemos una tapa imantada. La verdad me gusta el empaquetado que está usando W Mark en sus equipos. Miren esta hermosa presentación. Aquí tenemos la W encendida en fuego. Me gusta bastante. El equipo nos viene protegido con un plástico transparente. Miren esta presentación. Muy, pero muy buena, la verdad. Me gusta bastante. Tenemos aquí estos grips para sostener el cabello con el logotipo W Mark Profesional. Nos vendrían 2 grips. Tenemos por aquí su cable USB-C de carga para estar cargando la herramienta. La verdad me parece un poco corto porque es el mismo cable que va directamente en su base, que este sería la base con un diseño de herradura que obviamente simula lo que utiliza el caballo, porque tenemos aquí un caballo representativo en este modelo y la verdad la base se ve de buena calidad, buen peso, se conecta a través de USB-C y se ve bastante firme. Me gusta mucho esta base. Tenemos aquí un peine tipo para realizar máquinas sobre peine, es muy bueno, color negro. Hubiese querido que fuese de repente de un color blanco o un color que se pueda para utilizarlo para que se distinga del cabello, ¿ok? Cuando es negro somos menos precisos porque no podemos ver claramente lo que es el cabello. Hubiese sido de otro color. Miren, también aquí tenemos cepillo Fade para realizar nuestros desvanecidos. Tenemos bastantes accesorios aquí. Sigo sacando y sigo viendo accesorios. Aceite lubricante, un envase bastante grande. Tenemos 55 miligramos. Tenemos sus guías o peines que son de seguridad. Ya son guías que hemos venido viendo de la marca. Otros la tienen también como BGR en la V003. Prácticamente son las mismas guías y van desde la media hasta la número 4. Tendríamos 6 juegos de guías o peines. Y también tenemos aquí repuesto para su cuchilla. Tendríamos la cuchilla externa, que sería una cuchilla en material de acero inoxidable con revestimiento DLC, cuchilla Vapor. La colocamos por aquí. También nos trae la cuchilla interna de cerámica. ¿Qué más tenemos por aquí? Ok. Tenemos aquí la pieza que es el Count Follower, que he visto esto por primera vez. Miren internamente lo que trae esta pieza. Donde embona el resorte es metal.
primera vez que yo veo esto. Esto hace de que esta parte aquí no se desgaste. Normalmente esta parte aquí se desgasta y es cuando el equipo empieza a hacer un poco más de sonido, porque esta pieza se suele desgastar. Me gusta esta idea, no la había visto, la verdad me ha sorprendido bastante. Fíjense aquí, si lo pueden notar, tiene esos puntos en metal. Wow, buena sorpresa. Tenemos un repuesto para su palanca de graduación. La palanca de graduación no viene prácticamente con todo el sistema de lo que es su palanca. También tenemos el resorte. La verdad es un equipo que nos viene con bastantes accesorios. Si el equipo se empieza a desgastar, empieza a tener un sonido extraño, pues tenemos aquí todos los repuestos. Eso me ha llamado bastante la atención. Y aquí tenemos la herramienta. Como pueden ver, la verdad simula bastante a lo que es el Inkstick de la marca StarCraft. Me gusta el diseño, me gustan los colores, color rojo con dorado, me gusta la combinación. Y lo que me gusta de este equipo, que me gustó también en el trimmer, es que podemos variar sus velocidades entre las 7000 hasta las 9000 revoluciones por minuto, sencillamente encendiéndola aquí en su botón. Este serían las 7500 revoluciones, no, las 7000 revoluciones, y de ahí vamos subiendo hasta las 9000 revoluciones por minuto. Tenemos 8 velocidades, se carga a través de pines y también tenemos su conector USB-C, ¿ok? La verdad, un equipo que se siente bastante cómodo. Fíjense que prácticamente tenemos el mismo tamaño del trimmer de la misma marca, el que hace juego con este. Y por aquí, por ejemplo, yo tengo el WMAR NGX1 y como pueden ver, prácticamente tenemos el mismo tamaño. Me gusta bastante este clipper porque se siente de muy buena potencia. Oh, miren el sistema de palanca: 1, 2, 3, 4 clip, 5 posiciones. Se escucha bastante bien. Se escucha un poco plasticoso, pero se siente bastante bien y el sistema es preciso. El sistema es preciso, tiene buen sistema de palanca. Lo que sí no sé es que como se escucha tan plasticoso, cuánto pueda durar. De repente por eso nos están añadiendo un repuesto. Pero a nivel de potencia, la verdad, muy buena potencia. Me gusta cuando las marcas incorporan la acción de nosotros poder variar esas velocidades, porque dependiendo de para qué uso le vamos a dar, podemos utilizar ciertas revoluciones por minuto. 200 minutos de uso continuo para mí es más que aceptable. Cuchilla interna de cerámica nos permite tener un corte bastante suave, poder cortar bastante cantidad de cabello, y esa combinación con 9000 revoluciones por minuto definitivamente sería un equipo para devastar cabello sin ningún tipo de problema. De repente para desvanecer no fuese lo mejor, ya que estamos hablando de un motor rotativo, no es sin escobilla, sencillamente es motor rotativo. Podríamos llamarle por sus revoluciones por minuto pues de alto torque, un motor que ya hemos probado por ejemplo en la V003, que la verdad es un equipo de mucha potencia. Así que si estás buscando un equipo de mucha potencia y de un diseño bastante bonito, porque la verdad me gusta cómo reposa en su estación, estaría reposando de esta manera. La verdad se ve bastante bien este clipper a nivel de diseño. El precio de este equipo está rondando entre los 80 a los 120 dólares y la verdad su precio para mí está bien para todo lo que tenemos en la caja. Si se fijan, tenemos bastante accesorios. Si fuese solamente la máquina, de repente no me llamara tanto la atención, pero estamos hablando de que tenemos una cuchilla adicional, tenemos los repuestos en la palanca, tenemos el resorte, nos trae peine, nos trae cepillo fade, nos trae grips, nos trae el aceite. La verdad, muchos accesorios por la compra de esta herramienta. Normalmente en las máquinas no incorporan tantos accesorios. Me gusta la presentación de su caja. De repente muchos no valoran la presentación. Yo hasta la presentación de la caja lo valoro y lo veo, porque se nota que una marca está invirtiendo y nos quiere ofrecer cada vez más a nosotros los barberos. Así que la verdad me ha gustado en mis primeras impresiones esta 8030 de la marca WMAR. Recuerden, yo les voy a estar dejando el link de compra en la descripción, en el primer comentario fijado. Tiene buena ergonomía, se siente bastante bien, buen peso, la verdad buen sonido también. Así que yo la recomendaría si está buscando un equipo bastante
potente. De repente yo ya la actualizaría la cuchilla, porque al día de hoy existen mejores cuchillas en el mercado, pero bueno, ya eso es un tema de preferencia. Así que banda, más que todo este fue el unboxing y primeras impresiones del doble Umar 8030. Espero que este video le haya sido de mucha ayuda, banda. Nos vemos en la próxima.